Jesús. El centro de mi vida es Jesús. El centro de mi vida. El centro de mi vida es Jesús. No puede permanecer fiel en el Señor. El lema de este mes es lo que usted ve aquí, la dedicación es fruto del amor. Eso quiere decir que si no hay amor en nuestro corazón, no puede haber una verdadera dedicación. En los siguientes 30 minutos voy a tratar de desarrollar el tema que se llama apasionados. Y quiero decirle algo, parte de la dedicación es la pasión que nosotros tenemos hacia el Señor. Si no hay una verdadera pasión hacia el Señor, no puede haber una dedicación o no puede haber un trabajo continuo delante de la presencia de Dios. Quiero comenzar contándole una historia que usted conoce, la historia de Abraham. La Biblia, Abraham, antes de que el Señor le cambiara el nombre, dice la Biblia que el Señor le dio una promesa y le dijo: Abraham, tú serás padre de multitudes. Y Abraham se vio de 75 años, de 75 años, que fue la primera vez que le habló el Señor, y él dijo: padre de multitudes. Y le dijo al Señor: como la arena del mar. Dice que él vio la arena del mar y dijo: ese es un chiste, ¿verdad, Señor? Y le dijo: ¿no me crees? Mira entonces las estrellas de los cielos. Y él vio las estrellas de los cielos y le dijo: esa será tu descendencia. Abraham vio las estrellas de los cielos y dijo: bueno, está bien. Después le habló de un hijo y le dijo: Señor, es más fácil que tenga un hijo a que tenga una descendencia así de grande. Pero si usted ve la evolución de la promesa o la evolución de la vida de Abraham, cuando pasa a ser Abraham, él pudo llegar a su objetivo por medio de la pasión que fue adquiriendo de acuerdo a las pruebas y a todo lo que suscitaba en su vida. Cuando era Abraham, él se rió de la promesa. Y como se rió de la promesa de Dios, a la vuelta de la esquina, cuando Sara, su mujer, o Sarai, escuchó la promesa de Dios, también se rió y dijo: si ni aquel cree como yo voy a creer. Luego dice la Biblia que con esfuerzo él logró llegar a la tierra prometida, porque el Señor le habló de una tierra prometida, y cuando llegó, dice la Biblia que vio a su alrededor y dice: aquí no hay nada, aquí solamente hay un desierto, yo mejor regreso a Egipto. Y regresó a Egipto, no permaneció en su tierra prometida, porque todavía no había una pasión. Y una de las características de la persona que es apasionada en lo que hace es que no deja de creer, y una persona que no se mueve del lugar. Yo quiero decirle algo: hay mucha gente hablando del Señor, hay un mover de Dios, y dice: ay, mire, allá dicen de que hay unos profetas que allá vamos a ver qué habla el Señor, y no pasó nada. Mira, hay una vigilia. ¿Qué iglesia es? No sé, pero dice que se pone buena. Vamos a ver entonces si el Señor habla. Hay gente que mira, y hay una célula de quién, pues no sé, y quién predica, a saber, y qué cobertura tiene, no sé, pero vamos que se pone buena. Vamos entonces, seguramente tiene que ser buena. La gente que no tiene una pasión anda como veleta, donde se mueve el viento, anda por todos lados queriendo encontrar la presencia de Dios, cuando la presencia de Dios está dentro de ellos y ni cuenta se han dado. Abraham estaba en la tierra prometida y ¿sabe qué? No se había dado cuenta. Él vio solo desierto y dijo: ¿cómo? Entonces esta no puede ser la promesa. Esto tiene que ser una broma, esto es un chiste, o a lo mejor no es el tiempo en el que yo tenía que venir. Y él regresó y se fue para Egipto. Yo quiero darle un consejo: no se mueva si Dios ha dado una promesa. Tenga pasión en la que usted hace. ¿Sabe que hay mucha gente que dice: ay, mira, hoy el servidor no me vio bien, cambiémonos de iglesia? Ay, Dios mío. Hay mucha gente que dice: ¿sabe qué? El pastor no me saludó. ¿Y por qué no lo saludó? Comiendo estaba, mira cómo le dan de comer ahí, y ni siquiera saluda al pueblo, ya no regresa. Hay mucha gente que se está moviendo en base a sus emociones y dice: mire, el servidor aquel, y yo me acuerdo el domingo pasado me dio un gran abrazo y hasta me invitó una Coca-Cola, y sabe que no me volvió a ver. Mejor nos cambiamos de iglesia. ¿Te acuerdas aquella iglesia? Y la gente se anda moviendo de iglesia en iglesia, y cuando usted ve la vida de esa gente, nunca crece espiritualmente, nunca proyecta nada. Oiga esto, nunca
nunca se reproduce en nadie y nunca prospera ni siquiera materialmente, porque anda de aquí a allá y no tiene una pasión. Hay mucha gente hoy en día que no sabe ni en qué creer. Hay mucha gente que oye una prédica hoy y dice, la oyó en su iglesia, y dice, muy bien, el Señor me habló esto, sí. En la noche llega a su casa, se mete a una red social y dice, oigamos esta palabra, a estar buenas, y dice que predica bien, y oye una palabra totalmente diferente a la que acaba de escuchar, y dice, entonces quizás no, quizás mejor en esto vamos a creer. Al día siguiente se sube a su carro o va en el autobús y oye otra palabra y dice, bueno, son 3 palabras diferentes. La que se dé primero, esa de ser del Señor, no tiene pasión porque no tiene un principio en el cual Él tiene que creer. Para que la gente pueda tener una dedicación al Señor, lo primero que tiene que hacer es establecerse metas y permanecer firme en un solo lugar. Abraham supo que él se había ido de lo que parecía un desierto y dijo, ay, me vine para este lugar, pero no era donde Dios me quería. Dios me quería allá en el desierto. Dios me quería en esa tierra donde no vi nada, pero no tuve pasión que me ayudó a la determinación de quedarme en ese lugar, pasara lo que pasara. Y hay mucha gente, mire, cuando Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu, dice la Biblia que cuando llegó al desierto lo primero que pasó es que fue tentado. Y a veces cuando vas a llegar a tu promesa dices, quiero cambiar, ahora sí quiero reproducirme, ahora quiero tener un mejor ambiente familiar, ya no voy a golpear a mi mujer 3 veces, solamente una vez a la semana, no sé, algo que se te ocurra, y dices, voy a comenzar a cambiar el ambiente. ¿Sabe qué es lo primero que va a pasar? De repente la mujer va a contestarle mucho más que antes, porque va a ser tentada el área donde usted quiere ser restaurado, va a ser tentada el área donde usted quiere levantarse y hacer un cambio genuino. Entonces quiero decirle algo, si en el momento que toma una decisión, una meta, una visión que Dios le da, si no tiene pasión en lo que usted cree, usted va a comenzar a moverse y la tentación va a ser lo primero que le visite. La tentación va a ser lo primero que toque a su puerta. Cuando Jesús llegó al desierto, dice la Biblia que lo primero que hizo Satanás fue tocarle la puerta y decirle, ¿tenés hambre, verdad, Jesús? Pues sí, tengo 40 días de estar ayunando, yo te voy a dar pan. Ay, mire, yo he escuchado muchos testimonios que cuando los jóvenes, por ejemplo, se quieren guardar para el Señor, aquellas muchachas que ellos siempre habían andado siguiendo o viceversa, nunca les habían hablado, jamás les habían hecho caso. Pero en el momento que se disponen a tener santidad para Jehová, allá están aquellas pícaras hablando. Y dicen, y ahora quizás me bañé, ¿verdad? Me resultó bañarme otra vez en la semana, ya no solo una vez. ¿Y sabe qué pasa? Que cuando usted trae dedicación, quiere dedicarse a algo con pasión para el Señor, van a comenzar a surgir todas las pruebas y las tentaciones en su vida para que usted desista de lo que quiera alcanzar. Aquella gente que dijo, mire, yo he creído de acuerdo a la palabra que Dios ha dado, que mi casa y yo serviremos a Jehová. Y dice, el domingo voy a estar temprano en el servicio, el domingo le voy a decir al hermano Frank que yo quiero tener una célula en mi casa. Y de repente usted cuando viene en el camino, no sé qué pasó, se peleó con su esposa y cuando llegó le dijo, ¿cómo le voy a decir al hermano Frank si peleando estamos? Entonces nuestra casa todavía no puede tener una célula. ¿Por qué? Porque la dedicación siempre se va a ver interrumpida. Toda dedicación que nosotros emprendamos tiene un fruto de bendición grande. Y Satanás lo sabe. Satanás sabe que cuando usted se va a dedicar de corazón, alma, cuerpo y espíritu para Dios, algo bueno va a venir, algo grande va a abrazar su vida. Pero en el momento no se entiende, solo se entiende la prueba. ¿Sabe? Solo se entiende que somos tentados. Y uno dice, ay, mire, y ahora cuando más me disponía. Y yo quiero decirle algo que sucede también en las iglesias. Sucede que cuando la gente comienza a meterse con Dios, ¿sabe qué es lo que pasa? Comienzan las pruebas y comienzan todas las tentaciones y la gente dice,
yo viniera a la iglesia, no me pasaban estas cosas. Quizás yo estaba mejor antes, quizás esto me suena extraño, porque antes a mí me abundaba el dinero, y ahora que yo ofrendo, ahora que yo diezmo, ya no me sucede eso. Yo como que esto me huele mal. ¿Por qué? Porque la bendición está siendo interrumpida, porque la dedicación es lo que Satanás más pelea. Entonces cuando tú dices voy a hacer eso, eres peligroso para Satanás, eres peligroso para el infierno. No me conviene que sirvas, no me conviene que ayunes. Mire, hay gente que me dice, pastor, el Señor me habló. Ajá, ¿y qué le dijo? Me dijo que voy a ayunar. ¿Cuánto tiempo? 15 días. Vaya, qué bien. Y me habla el día siguiente, pastor, que no pude resistir. No, hermano, lo hace mañana. ¿Hasta qué hora lo hizo? 8:30 de la mañana. Mire, casualmente, oiga esto, casualmente, cuando usted dice voy a ayunar, todo se le antoja. Todo se le antoja. Mire, gente que no le gusta el pan dulce, y ya cuando está ayunando, ve el pan dulce tan sabroso, y dice, ay, no sé por qué, pero me encanta tanto el pan dulce, y nunca había comido de eso. La pregunta es, ¿qué pasa cuando prueba el pan? Viene el Espíritu Santo y redarguye. Y dice, y por esta miseria insignificante de pan, cambiaste la llenura del Espíritu Santo. Y uno dice, ay, sí, ¿verdad? Sí, metí la pata, ¿verdad, Señor? ¿Por qué? Porque la dedicación requiere esfuerzo. Toda la dedicación requiere un esfuerzo, un empeño y creer que uno lo va a lograr. Ahora sí me da permiso de comenzar el mensaje. ¿Sí? Amén. Quiero contarle la definición de pasión. Una persona apasionada. La definición es sentimiento con ímpetu capaz de dominar la voluntad y perturbar la razón. Hay una lucha cuando nosotros tratamos de dominar la voluntad, porque cuando Jesús fue tentado, trataron de doblegar su voluntad. Él quería seguir ayunando y Satanás quería que rompiera el ayuno. ¿Sabe qué? Cuando él fue investido por la pasión de cumplirle a su papá, a su padre, de cumplir el plan eterno de Dios, la pasión fue tan fuerte en él que ninguna tentación pudo dominarle. Ahora voy al campo nuestro. Cuando te has trazado una meta, un sueño, oiga bien, y de repente estás trabajando para eso, si caíste porque apareció A, B o C motivos, quiero decirte algo, no había una pasión en la dedicación de lo que estás haciendo. Pero esta noche el Señor nos va a hablar algo muy importante con respecto a esto, porque dice, es capaz de dominar la voluntad y perturbar la razón. El apóstol Pablo decía algo, antes yo iba para donde yo quería, antes hacía lo que se me antojaba, pero ahora voy donde el Espíritu me dice que vaya y hago lo que el Espíritu me dice que debo hacer. O sea que la pasión está intrínsecamente relacionada con el Espíritu Santo, porque la pasión que nosotros conocemos son las pasiones de la carne. Y algunos creo yo que se la saben muy bien, ¿verdad? Pero no aquí en esta iglesia, sino que en otra. Se la saben muy bien la de la carne, pero ahora vamos a aprender una pasión que es parte del desempeño del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Usted cree que el cuerpo de Jesús o la carne de Jesús venció la tentación de Satanás en el desierto? Por supuesto que no. Fue el Espíritu que estaba dentro de él que generaba una pasión por hacer algo para Dios. La pasión es liderada por el corazón y no por el cerebro. Oiga esto, porque la pasión no es liderada de parte del cerebro, sino que quien la manda es el corazón. La pregunta es, ¿de qué está lleno nuestro corazón esta noche? Lo que más nosotros estamos almacenando en nuestro corazón es precisamente por lo que más nos apasionamos y hacemos en el día a día.
Es interesante saber eso. Sabía que datos científicos dicen que de lo que el humano se alimenta más todos los días, inconscientemente, es lo que termina haciendo en los días siguientes. Mire qué importante. Eso quiere decir que entre más usted se alimente del Señor, de la voluntad de Dios, va a tener un mejor desempeño inconscientemente en su casa, para con su pareja, para con sus hijos, para con sus finanzas, para con sus proyectos, para con su ministerio. De repente usted va a decir: híjole, me salió de chanfle esto, ni cuenta me di, y qué bien salieron las cosas. ¿Sabe por qué? Porque ya no va a haber necesidad que su cerebro filtre, porque viene dado por parte del Espíritu Santo el pensamiento, y sin filtro termina siendo una acción. Eso es cuando hay pasión en el corazón. Le voy a poner un ejemplo sencillo. Cuando un hincha o un seguidor de un equipo de fútbol comienza gustándole la camisa. Yo sé que todos aquí somos del Real, gloria a Dios. Que mi Dios es real y viste de blanco. Muy bien. Entonces, pasado ese punto, quiero decirle algo. Cuando alguien sigue algún equipo X, comienza nada más viéndolo por la tele. Ah, muy bien, jugaron bien. Después, si tiene la oportunidad de verlo ir a jugar, él va a jugar. Pero cuando se convierte realmente de parte de la hincha, de la barra, de la gente seguidora, lo primero que pasa, por lo menos en este país, es que entre barras comienzan a pelearse y a agredirse físicamente. Yo le preguntaría una cosa: cuando esa persona comenzó a seguir esa bandera, ese equipo, ¿tenía el pensamiento de ir y pelearse o agredirse? Por supuesto que no. Tenía el pensamiento de gozar con un buen equipo y que ganara su equipo, pero durante el trayecto se convirtió en una pasión su equipo. Asimismo, el cristiano, cuando viene al Evangelio, cuando se hace hijo de Dios, al principio es espectador y va una vez a los 3 meses al culto. Dice: ah, sí, está bien, me hizo sentir bien. Mirá, ¿y qué sentiste? Y se derramó el Espíritu Santo. O mirá, el Señor nos... sí, no sé, está bien. De repente comienza a ir un poco más seguido, y de repente su frecuencia se hace más continua. Pero hay un momento donde esa persona comienza a adquirir pasión. ¿Y sabe qué hace esa persona? Va donde el líder y le dice: mire, yo quiero preguntarle algo. Sí, dígame. Pues vamos para servir. ¿Qué se puede hacer para servir? Y dice: ah, mire, lo que pasa es que usted tiene que... bueno, le voy a avisar, porque dice: no, mucho compromiso. No, yo creí que era más fácil. No, mire, tanto que no, como que mejor no. Pero el Espíritu Santo sigue siendo la obra dentro de nosotros. Y sigue, tenés que servir. No solamente tenés que calentar una marca, sino que fuiste diseñado para tener pasión y para ser dedicado para el Señor. Y hay algo que... Y de repente a los 3 meses vuelve y le... ¿Cómo me dijo que era para servir, hermano? Ah, le dije que era... tal vez, a lo mejor vengo. Sí, ahí le voy a avisar. Y al final termina la gente involucrándose poco a poco, porque el Espíritu Santo ha dado una pasión, un redarguir, en el cual después de comenzar es la gente que termina dando la vida por Jesús. ¿Cómo podemos ver? Mire, yo estaba fuera del país un día cuando vi un equipo de fútbol y me sorprendió, porque me dijeron: ¿sabes qué acaba de pasar? Es un país muy famoso que tiene un buen fútbol. ¿Qué acaba de pasar? Que se agarraron entre barra y barra y hubieron 3 muertos. Los del equipo de no sé qué mataron al equipo de no sé qué y agarraron al... no, todos se fueron. ¿Cómo es posible que a veces estemos dispuestos a dar la vida por cosas externas y no estemos dispuestos a dar la vida con pasión por nuestra familia, por las esposas, por los esposos, por los hijos? Y usted puede decir: ¿quién dice, pastor? ¡Ja! Si tocan a mi familia. No estoy hablando del machismo o del feminismo, que no sirve para nada en este mundo más que para morir en el intento.
Estoy hablando de gente que se levanta espiritualmente y dice: yo le prometí a mi familia que íbamos a tener una mejor vida, entonces voy a dar mi vida completa a Jesús para que esa promesa se cumpla. Esa gente que está apasionada y ha creído que Dios va a dar algo mejor, se conforma con lo que tiene, que, ay, mira, si de todos modos nosotros vivimos bien. Esa gente que dice: ¿y para qué nos vamos a meter más en eso? Dice: mira, vamos a hacer un altar familiar. Está bien. Y el siguiente día, ¿qué pasó? No lo hicieron. Y a los siguientes 3 meses, si hacemos un altar familiar, sí, ya si lo hablamos hace 3 años, ¿qué onda? ¿Lo hacemos? Sí, hagamos. Y de repente comienzan los primeros 2 días y al tercer día ya no lo hicieron. ¿Sabe por qué? Porque no hay pasión. ¿Cómo comienza entonces la pasión, pastor? Creyendo en que Dios lo puede hacer. Hoy sí quiero que me acompañe para Hechos capítulo 3. Hechos capítulo 3, versículo 1 en adelante. Mire, es impactante cómo Abraham comenzó riéndose de la promesa de Jesús y terminó, por la pasión que tuvo en creerle a Dios, terminó llamándose el amigo de Dios. ¿Cómo te llamas esta noche, padre? A mí me dice Chepito de cariño. Te dice mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. O te dice: ahí está otra vez el piricho, todo pidiendo paz y no nada. Este es bueno para pedir, toda la noche me pide, nunca me da nada, ni siquiera la gracia me dio porque amaneció vivo. El que tiene pasión la agradece primero. El que tiene pasión está claro que debe de pagar un precio alto para alcanzar cosas buenas. El que no tiene pasión toda la vida está: me va a dar, denme, ay, tan malo que es, y me va a ganar. ¿Y por qué no me han dado a mí? Y yo vi que le dieron a aquel y a mí. Jesús, mira, bendeciste al de la par al vecino y a mí no me han dado nada. Mira que yo veo que